Buenas noches, esta es la presentación del parcial para la materia de modelo computacional, en el cual vamos a ver el caso número 6, el problema de balance entre mínimo y máximo, siguiendo con la idea del ejercicio anterior, con los centros de acopio y los depósitos para los cafés. Vamos a ver, digamos que de manera principal, de manera inicial, los conjuntos y parámetros. Tenemos I como el conjunto de los depósitos y J como el conjunto del centro de acopio. Tenemos diferentes parámetros como el KI, que es la capacidad de depósito, producción proyectada, costo anualizado, distancia máxima, distancia en kilómetros, costo anualizado y costo total de la solución de mínimo costo. La función objetivo en este caso va a ser minimizar la máxima demanda atendida por un depósito. Inicialmente tenemos la importación de las librerías, vamos a usar las librerías Pool y Pandas y también algunas partes de la librería de MAT y con una librería general que es la de DateTime, que es para la parte del tiempo. Hacemos la creación de los parámetros y vamos a crear el conjunto de depósitos y centros. Entonces los depósitos los tenemos más centralizado en la parte de Antioquia, lo que es específicamente los depósitos de Medellín, La Dorada, Aguadas y Salamina. Y los centros de acopio tenemos pues los diferentes centros de acopio que podemos encontrar en en este sector. Tenemos también los parámetros, que son los parámetros no indexados. Entonces, los no indexados tenemos el mejor costo, que es la función objetivo. Tenemos la Q, que en este caso es como las 300 toneladas por kilómetro por factor de conversión. Tenemos la información de los depósitos y la información de los centros de acopio. Aquí hacemos el split dig para así separar, digamos, los parámetros indexados que tenemos en los diccionarios y calculamos la distancia como tal que se van a tener entre los depósitos y los centros de acopio. Como primera solución, entonces, para la pregunta nos solicitan que queramos el parámetro de costo de transporte e indicarle o establecer como llaves los pares IJ, indicando cómo está esta relación entre depósitos y centros de acopio. Y los valores de este diccionario pues deben ser los costos de transporte definidos en la formulación, que es la formulación que tenemos allá arriba. Entonces creamos el parámetro de costo de transporte, lo damos como costo de transporte igual a el diccionario que tenemos acá. Usamos la variable Q, que es de las que declaramos inicialmente, la producción y la distancia, y hacemos el recorrido por cada uno de los depósitos y por cada uno de los centros. Entonces aquí mostramos cómo se ve esta variable, este diccionario en el que vamos guardando estas relación de llaves y valor. Y ya específicamente para el modelado, pues hacemos la declaración del modelo. Creamos el objeto problema, en este caso el problema específicamente, lo vamos a llamar problema balance mínimo máximo, como para tenerlo organizado. Y vemos como lo que tenemos por ahora en el problema. Tenemos el tipo de problema que es de minimización, y el nombre que le pusimos al problema. Las variables de decisión están asociadas a la pregunta 3, en donde vamos a crear estas variables X y Z usando el método que tenemos en la librería de diccionarios y LP variable. Y vamos a especificarlo de la siguiente manera. Entonces, la variable X, en este caso, es una variable binaria que nos puede dar el resultado de 1 o 0. 1 si el depósito I, en este caso el que estamos evaluando, atiende el centro de acopio J, o 0 en caso contrario. Entonces aquí asignamos a la variable P el diccionario como tal, el nombre a atender, los índices que vamos a usar, depósitos por centro, que son los índices IJ que establecimos anteriormente. Le indicamos que va a ser de tipo binario y le indicamos el límite inferior, pues va a ser 0. Y ya la variable continua, que es en la que vamos a guardar la máxima demanda atendida por un depósito, lo dejamos de tipo LP variable, le ponemos un nombre, demanda máxima, lo dejamos de tipo continuo, pues por la naturaleza de la variable, y también le dejamos como límite inferior el 0. Aquí podemos ver por encimita un poco cómo se empiezan a ver estas variables. Y en este caso para la función objetivo va a ser minimizar la máxima demanda atendida por un depósito.
Entonces, relacionado a eso, en la pregunta 4 nos solicitan la creación de la función objetivo y agregarla al modelo del problema que ya estamos creando. Entonces creamos la función objetivo y le agregamos esta variable z, que fue la que definimos anteriormente. Le dejamos el nombre de minimizar máxima demanda para poderlo ver aquí debajo. Y ya en cuanto a las restricciones que empezamos a tener, en la pregunta número 5 nos solicitan que creamos la restricción de, digamos que para poder capturar la máxima demanda en la variable auxiliar z. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Es que empezamos a recorrer cada uno de los depósitos y la primera restricción es capturar en la variable z la máxima demanda atendida por un depósito. Entonces, recorremos el depósito que definimos anteriormente. Esta es la fórmula que vamos a usar, que es básicamente en la demanda total y es la suma de la producción de todos los centros de acopio asignados al depósito I correspondiente. Digamos que al depósito que estemos evaluando. Entonces usamos la variable LPSUM para sumarlo todo y empezamos a mirar los valores que podemos tener en la colección de producción J y en la variable que teníamos anteriormente de X en los índices que encontremos en IJ para cada uno de los centros de acopio. Y finalmente al problema pues le empezamos a añadir estos valores que tenemos de resultado en la variable Z para indicar la demanda total y asociamos de esta manera la restricción. Para la pregunta 6 nos solicitan también crear otra restricción asignándole el nombre en este caso R2, restricción 2, para añadirla al modelo. Con el fin de establecer que todo centro de acopio debe ser atendido por un único depósito. Entonces hacemos el recorrido en centros, usamos una fórmula similar a la anterior en la que al problema le agregamos la suma que encontremos en la variable X en la combinación de depósito y centro de acopio que encontremos dentro de todo este listado de depósitos que sean igual a 1. Entonces, en donde el centro de acopio vaya a ser atendido por el depósito que estemos evaluando. Para la pregunta 7 creamos otra siguiente restricción que nos solicitan, que es para definir la demanda atendida por un depósito en cuyo caso pues no puede superar esta capacidad que tenemos en el depósito. Entonces, hacemos el recorrido en depósitos, hacemos la suma también y añadimos estos valores al problema de la producción en la variable J, lo multiplicamos por el valor que tengamos en la variable X en el conjunto de índices I y J, depósito y centro de acopio, y hacemos el recorrido en centros. Y aquí indicando la restricción que sea menor o igual a la capacidad que vamos a tener en el depósito. Le ponemos de nombre inicialmente por la restricción número 3. Para la pregunta 8 nos solicitan crear otra restricción que es en donde vamos a tener el costo total de la solución. Puede ser por mucho 10% más alto que la solución del mínimo costo. Entonces, para poder realizar esto tenemos que calcular primero el costo total. Vamos a sumar, digamos que todos los costos de transporte que se puedan obtener para las asignaciones. Entonces tenemos aquí el costo total, es la sumatoria del costo de transporte que tenemos para la combinación de depósito y centro de acopio, por el valor que tengamos para esa combinación de centro de acopio en la variable X dentro de cada uno de los depósitos y dentro de cada uno de los centros de acopio. El costo total debe ser un 10% más alto, entonces por eso lo dejamos con ese valor de aquí de 1.1, de tal manera que al problema le empezamos a añadir los valores que tengamos de costo total de expresión que sean menores o iguales a 1.1 y lo multiplicamos por el mejor costo. Con eso ya definimos pues la restricción número 4. Aquí ya vamos a empezar a correr el modelo, vamos a optimizar el modelo con CBC en este caso, que es el que viene por defecto en Pulp. Le indicamos el datetime como para indicarle la fecha y hora de inicio. Asignamos el solver y ejecutamos pues el solve del problema. Vamos a mostrar el tiempo transcurrido, que es básicamente el tiempo con el que se preparó el modelo. Y ya empezamos a ver en la pregunta número 5 el reporte de los resultados. Entonces, después de haber corrido el solve para el modelo, vamos a asignar o vamos a crear una nueva variable para verificar cómo, digamos que en qué estado tenemos el modelo, si se encuentra óptimo o no.
En este caso lo dejamos como LP status, el problema status, y podemos ver que pues está efectivamente en óptimo. Aquí hacemos el display del estado. Y para el objeto también verificamos este valor de la función objetiva de la solución. En este caso nos dio 105.08. Para la pregunta número 10 nos solicitan calcular el costo total de transporte de la solución y asignarlo a una variable, en este caso la variable costo total. Entonces básicamente hacemos la creación de la variable costo total y hacemos la suma de la información que tenemos aquí dentro. Entonces lo que vamos a hacer es el costo del transporte para la combinación de depósito y centro de acopio por el valor que tengamos para esa misma combinación de centro de acopio y hacemos esa multiplicación entre los valores. Recorremos dentro de cada una de las listas que tenemos de depósitos y centros para verificar el costo total. En este caso nos dio 26.937. Este ya es un código que viene por defecto en el que se asignan los centros de acopio a cada uno de los depósitos. Como para hacer esta asignación, aquí podemos ver cuáles fueron el depósito y en qué centro de acopio se asignó. En este caso entonces tenemos el depósito de Medellín que fue asignado al centro de acopio de Medellín, pero también el de Medellín y el de Aveiva y así sucesivamente. Y en la parte de visualizaciones ya podemos ver las demandas atendidas por cada depósito. En este caso, por la versión de Python que tengo, tuve que hacer una actualización de cómo se va a usar el Seaborn. Entonces me tocó una versión 0.8. Y ya con esto pues podemos verificar la capacidad que tienen los depósitos y la demanda que se está atendiendo actualmente en cada uno de los depósitos. Entonces vemos que inicialmente la capacidad está muy similar, relativamente similar entre cada uno de los depósitos y que en cuanto a demanda atendida estamos exactamente igual en cada uno de los depósitos. Y ya a manera pues de reflexión nos solicitan nos preguntan qué aspecto particular puedes notar en la visualización y qué crees que está relacionado con la función objetivo. Entonces en la visualización de la solución donde se compara la demanda atendida versus la capacidad de cada depósito, podemos observar que las demandas atendidas por los diferentes depósitos están bastante balanceadas, es decir, que básicamente todos los depósitos están atendiendo aproximadamente la misma cantidad de demanda y esta cantidad está muy cercana al valor de la función objetivo. Y en cuanto a la relación con la función objetivo, en este caso sí está directamente relacionada, dado que este es pues, el comportamiento que esperamos en este problema. Y deseado cuando se resuelven problemas de tipo mínimo máximo, que es el que estamos verificando actualmente. Es el balance equitativo de la carga entre todos los depósitos, evitando que se sobrecarguen mientras otros permanecen subutilizados. Digamos que la implementación de este modelo nos ayuda a poder tener un balance entre los diferentes depósitos, de tal manera que no haya un depósito con mucho más demanda atendida en comparación a los demás depósitos. Y esta sería, digamos que la implementación en este caso del caso 6 para la materia de modelo computacional. Muchas gracias.